Hola, hola a todos y a todas y bienvenidos a otro video de este canal. Como ya lo habrán leído en el título, en el video de hoy voy a hablar sobre el tiempo en las sesiones, cuánto dura una sesión y cuánto dura un proceso terapéutico, que son dos preguntas que eh, siento yo que como que han quedado mucho en el limbo, teóricamente hablando, y en cuanto a la formación de los terapeutas, porque creo que no hay una verdadera base para decir cuánto tiene que durar un proceso terapéutico ni cuánto tienen que durar las sesiones. Por ejemplo, las sesiones terapéuticas, lo común, lo que la mayoría de los colegas y los pacientes saben o manejan, es que las sesiones duren una hora aproximadamente, 55 minutos, una hora. Hay colegas que dependiendo del enfoque, a lo mejor se extienden a una hora y media, en especial en las sesiones de pareja o de terapia familiar, pero en realidad no hay un concepto, no hay un cuerpo de conocimientos que diga el porqué del tiempo, el porqué de esos 55 minutos o una hora, que muchas veces se enseñan como de una manera, pues yo diría rígida y nada reflexionada ni nada pensada. Yo por lo que he ido pues aprendiendo en estos años como terapeuta es que creo yo que las sesiones no tienen que durar una hora 55 minutos forzosamente. Las sesiones creo que pueden tener una duración pues muy peculiar dependiendo de lo que se trate cada sesión y dependiendo de cada paciente. Eh, es común, como ya lo acabo de decir, que en las formaciones, ya sean diplomados, ya sean especialidades o posgrados, se hable que a fuerza se tienen que llenar los 55 minutos, una hora para poder terminar una sesión. Y a mí me ha pasado, en especial siendo paciente, que iba con mis terapeutas y seguían esta norma de los 55 minutos y a veces pasaba media hora y yo ya no tenía nada más que decir o lo importante ya se había abarcado, o yo ya había reflexionado algo, me habían dicho algo y yo ya no le veía como la importancia de cumplir esos 25 minutos. Me acuerdo mucho de una terapeuta que me decía, bueno, ¿y ahora de qué hablamos? ¿No? Como queriendo rellenar ese espacio. Y creo que eso le pasa a muchos colegas, ya sean colegas que están iniciando o colegas que ya tienen muchos años de experiencia, como esta cuestión de llenar los 55 minutos. Yo por lo que he ido aprendiendo es que no es necesario llenar los 55 minutos, una hora. Tampoco es necesario pasarse de ese tiempo. ¿A qué me refiero? Creo yo que tal vez la idea de la hora de duración de la sesión tiene que ver con que es un tiempo pues relativamente adecuado para poder abarcar ciertas situaciones, pero también con el entendimiento de que no tiene que ser una obligación el que los temas que se abarquen en dicha sesión se concluyan en la misma sesión o se les encuentre una solución o se arregle algo o lo que sea. Yo conozco a muchos colegas que me han comentado que han decidido tener sesiones de hasta 2 horas y media con sus pacientes por el simple hecho de que no se vaya triste, ¿no? Porque no se vayan abiertos, que también creo que eso es como uno de los tabús de la psicología. A lo que voy con todo esto es que creo que dentro de la psicología hay muchos tabús, hay mucha rigidez, hay muchos temas que no se cuestionan y que se dan por hecho, aunque no tienen ningún fundamento. Eh, Como les decía, hay colegas que se avientan hora y media, 2 horas y media con sus pacientes esperando que se vayan contentos o hasta que les den una respuesta. Y creo que eso pues no ayuda en realidad. Creo que también es importante que los pacientes muchas veces se vayan tristes o se vayan enojados, en especial cuando son pacientes que no hablan de sus emociones o que todo el tiempo las están evadiendo o negando de alguna forma o no las asumen.
Entonces muchas veces hacer esas sesiones donde se van así, pues ayuda a que los pacientes se vayan sintiendo y vayan contactando con esas emociones. Entonces creo que ahí hay que empezar a generar un poco más de debate en cuanto al tiempo y el cómo terminar las sesiones. Ahora, no digo que todos los colegas que terminan las sesiones después de la hora y sea hora y media, 2 horas y media, sea un manejo inadecuado del tiempo, porque hay veces en que hay situaciones que sí ameritan extenderse, en especial con pacientes que están en riesgo suicida. Hay muchos pacientes que llegan pues en crisis y hablan sobre matarse, hablan sobre hacerse daño, hacerle daño a alguien más. Y entonces ahí sí creo que sería una irresponsabilidad que a la hora le digas, bueno, ya se acabó la sesión, nos vemos la próxima semana, y mandarlo así a su suerte, por así decirlo, no a ver qué pasa. Creo que ahí sí no. Creo que ahí sí es necesario saber distinguir si te puedes alargar más, hasta dónde y qué puedes hacer para evitar que esta persona pues se haga daño a sí mismo, a alguien más. Entonces, eh, creo que así va quedando más claro. Lo que yo quiero dejar claro es que no se tomen como colegas el hecho de que el tiempo tiene que ser una cuestión rígida, sino que tengan el tacto y tengan la paciencia para ir distinguiendo en qué momento es el adecuado para terminar una sesión. Y con adecuado no es cuando o ya estén cansados o porque les está moviendo mucho la sesión a ustedes como terapeutas, o porque tienen otros compromisos y les olvidaron, lo que sea. No tiene que ver con eso, sino que sea el momento adecuado para que el cierre de la sesión provoque algo en sus pacientes, genere movimientos, genere reflexiones, genere eh, alguna sacudida, por así decirlo. Porque también creo que no se habla de que el cierre de la sesión también puede ser utilizado como una técnica que en realidad puede ser muy poderosa, inclusive más poderosa de lo que se puede llegar a decir en sesión por parte del terapeuta, no por parte del paciente, sino por parte del terapeuta. Eh, Lacan, si mal no recuerdo, yo no soy psicoanalista, pero si alguien sabe más sobre ese tema, hágamelo saber en los comentarios. Pero Lacan era conocido por muchas cosas, pero entre una de esas cosas por una técnica que, si mal no recuerdo, se llamaba la escansión, eh, que era el corte de la sesión. A veces Lacan, por lo que yo sé, tenía sesiones hasta de 5 minutos. Llegaba el paciente, decía algo y Lacan hacía o decía algo en referencia a lo que había dicho su paciente, y sabía que haciendo el corte de la sesión en ese momento iba a dejar al paciente pensando en esa situación, que le iba a generar algo, ¿no? Que le iba a generar un choque, una sacudida. Y entonces terminaba la sesión así y la siguiente sesión retomaba lo que había pasado, ¿no? Esa fue una técnica muy controversial porque pues toda la escuela psicoanalítica de Francia acusaba a Lacan de tener sesiones cortas, de no cumplir con los parámetros de lo que debe ser el psicoanálisis o debía ser el psicoanálisis en ese momento. E inclusive creo que tuvo muchos problemas porque fue expulsado de la Asociación Psicoanalítica en Francia, precisamente por eso. Pero esa fue una de las técnicas que él utilizaba de manera constante y que de cierta forma ayudaba a sus pacientes, tenía impacto en sus pacientes. Y creo yo que sí es importante poder retomar eso. No tanto que el tiempo sea algo rígido o que se tenga que tomar con religiosidad, creo que esa es la palabra, con religiosidad en el tema de que a veces hay parámetros en psicoterapia que se toman como dogma, cuando en realidad ni siquiera sabemos por qué. O sea, el tema de la hora, como decía, aún yo, con la experiencia que tengo, con el conocimiento que he ido adquiriendo, sí me pregunto, bueno, ¿por qué tendría que ser una hora específicamente, no? Eh, yo en lo personal tengo sesiones a veces sí de 55 minutos, pero hay pacientes con los que a veces las sesiones duran 40 minutos, 45 minutos,
Y también he tenido pacientes que no llegan a los 5 minutos, pero sí he tenido sesiones que terminan a los 25 minutos, a la media hora, en especial cuando el paciente o la paciente dice algo importante, que creo yo que dejar la sesión ahí tendría más impacto que seguir en la sesión y que se diluya, por así decirlo, el efecto de esas palabras. Un ejemplo de lo que yo he vivido como terapeuta es que recuerdo mucho a una paciente hace ya unos años que llegó por varias situaciones, pero una de esas situaciones era la relación con su mamá. Y en una sesión en específico estaba hablando y de pronto se escuchó a sí misma y dijo, pero yo no soy mi mamá, yo no soy igual a mi mamá. Y le dije, bueno, ahí acabamos la sesión. Eso que acabas de decir, terminamos la sesión. Y entonces se volteó a ver el reloj y dijo, pero todavía me falta media hora de sesión, todavía tengo tiempo. Y le dije, sí, pero eso que acabas de decir es muy importante. Entonces, ¿qué te parece si te llevas eso para reflexionar y lo retomamos la próxima sesión? Y entonces se fue muy en shock porque yo había terminado la sesión ahí, pero también se fue en shock por lo que ella había dicho. Y yo noté que a partir de ese momento, el que ella haya dicho eso y se haya quedado con esas palabras en ese momento, sí dirigió las sesiones hacia otro punto en donde ella empezó a, a tomar decisiones y a de cierta forma dirigir su vida hacia su individualidad, muy aparte de su mamá. No porque su mamá estuviera bien o mal o la vida de la mamá estuviera bien o mal, no se trata de juzgar, sino por el simple hecho de ella sentirse independiente, de ser una persona individual, de ser un ser que puede trascender más allá de las expectativas de su familia. Entonces yo noto que eso ayuda mucho. Entonces, para ir concluyendo en cuanto al tiempo de las sesiones, pues la respuesta creo que yo la podría ir definiendo o diciendo en que el tiempo que sea pertinente, tal vez para algunas personas sea más de una hora, para algunas personas sea media hora o menos inclusive, pero que el tiempo que se emplee sea el adecuado y sea el pertinente para generar algo en los pacientes. No se casen con esta idea de que la sesión tiene que durar a fuerza una hora y que si ya abarcaron lo necesario tienen que rellenarlo como si fuera una charla de café. No, tengan ustedes como terapeutas la flexibilidad y la apertura de decir, bueno, hasta aquí fue pertinente, no me están pagando porque cumpla 55 minutos necesariamente. O sea, las personas no van por la forma, sino que van por el contenido, van por lo que puedan escuchar, van por la verdadera sustancia de cada sesión. Entonces es importante esa parte. Creo que lo que valdría reflexionar aparte de eso es qué es lo que pasa cuando ustedes ya tienen sesiones agendadas y entonces con un paciente se alargan de más y toman el tiempo de otros pacientes. Ahí sí ya sería una cuestión completamente distinta que valdría analizarse o reflexionarse en su supervisión o en su propio proceso terapéutico, porque el hecho de que tú eh, como terapeuta te alargues una sesión con un paciente y le comas la sesión o el tiempo a otra persona, dice mucho de qué es lo que te está pasando con estas dos personas. Entonces, eso ya es para reflexionar en otro espacio, pero bueno, esa sería la reflexión en cuanto al tiempo de las sesiones. Y algo similar creo que se puede aplicar en cuanto a la duración de un proceso terapéutico. Hay escuelas que también son muy rígidas en cuanto al número de sesiones o en cuanto a la duración del tiempo de un proceso terapéutico. Por ejemplo, las escuelas de terapia breve, por lo general suelen decir o suelen establecer que sea un máximo de 10 sesiones. Las sesiones a lo mejor las pueden ir alejando en el tiempo, no tiene que ser a fuerza cada semana, pero sí ponen un máximo de 10 sesiones y muchos terapeutas breves dicen que si en 10 sesiones no se resuelve la situación, entonces o plantearon mal el problema o tienen que dirigirlo con otro colega o sale de sus manos, no sé, eso es lo que dicen muchos de ellos. Otros dicen que más que el número de sesiones,
que la terapia sea lo más impactante, que sea lo más rápida, lo más dinámica posible para que en cuestión de meses la situación ya se haya resuelto, igual lo que sea que resolver signifique en esos casos. Yo les diría que no tiene que ser así. Yo creo que ahí también depende mucho de la flexibilidad de cada paciente y en específico del terapeuta. Con cada paciente, ¿a qué me refiero? Como ya lo había mencionado antes, paciente viene de la palabra paciencia. Es necesario que las personas que acuden a consulta sean pacientes, pero la realidad es que muchas no lo son. Sin embargo, eso no quiere decir que poco a poco puedan lograr esa paciencia con el proceso terapéutico y más importante, esa paciencia consigo mismos. Pero esa paciencia no se va a lograr si el terapeuta o la terapeuta, que de ahí es donde debe de partir la paciencia, no la ejerce. Muchos colegas yo veo que corren o se preocupan porque sus pacientes no avanzan o no van a la velocidad que ellos esperan, y la realidad es que muchas veces los colegas tienen muchas expectativas de qué es lo que deben hacer sus pacientes, cómo deben de sentirse, qué deben de hacer, y además quieren que sea todo rápido, ¿no? Quieren que... a mí me ha tocado mucho escuchar a colegas hablando sobre situaciones de duelo y quieren que personas que pues acaban de perder a sus familiares, ya sean padres, madres, hermanos, hermanas, hijos, eh, una pareja, quieren que vivan el duelo rápido, que lo superen, no sé, en cuestión de meses, ¿no? Por ejemplo, el DSM-5, no estoy seguro si el DSM-5, pero el DSM-4, la versión revisada, sí planteaba que ya se hablaba de un duelo patológico después de 2 años de haber tenido una pérdida y no haberla superado. Cuando la realidad es que muchas pérdidas, hablando de eso, hablando de pérdidas, de duelo, de muerte, pues se pueden llevar muchos años para asumirse, porque hay dolores que nunca se van. Si ustedes, bueno, la invitación es a que reflexionen si en estos momentos ustedes pierden a su ser más querido, sea quien sea, pregunten si en 2 años de verdad van a poder pues, superar a esa persona, o van a poder vivir sin dolor por esa pérdida. Y lo más probable es que se respondan que no. Y si ustedes ya perdieron a alguien por muerte, por enfermedad, porque se mudó, porque los dejaron, lo que sea, pues tal vez se van a dar cuenta de que es así, de que ese dolor aún no se ha ido, aún no se va del todo, que a veces recordando también todavía se ponen tristes o se enojan o lo que sea, ¿no? Y pongo este ejemplo y pongo esta situación para que podamos pues vislumbrar pues, que hay situaciones que requieren tiempo, que requieren bastante tiempo. Y tampoco digo que el tiempo en sí mismo eh, sea el único factor que va a ayudar a la persona, ¿no? Pero también creo que es importante reconocer que el tiempo sí es un factor que junto con la paciencia, que junto con la escucha, la flexibilidad, la responsabilidad, el ir asumiendo lo que se siente, sí puede ayudar a generar cambios. Entonces, eh, pues creo que ese es el punto al que quiero llegar. El proceso terapéutico sí puede ser que dure meses, también puede ser que dure años, puede ser que dure 2 años, 5 años, tal vez inclusive hasta más, porque también hay personas que llegan a consulta y a lo mejor ya tienen 40, 50, 60 años de edad y toda su vida se la pasaron reprimiendo algo, toda su vida se la pasaron con alguna dolencia. Entonces quiero que comprendan que sería absurdo pedirle a una persona de esa edad que en 2 meses, 3 meses ya haya superado todo eso, ¿no? Como si fuera algo tan fácil. Inclusive creo que para mí sería irrespetuoso acelerar los procesos de cualquier persona. Creo que sería una falta de respeto a su dolor, a su vida, a las capacidades que tiene para lidiar con los dolores. Eh, Exigirle que vaya más rápido de lo que en realidad puede ir. Tampoco digo que la figura y la presencia del terapeuta sea
el de una persona que está ahí en la quietud total, que no hace nada, que no dice nada, que está neutral ante todo, porque no. Yo no creo que el terapeuta sea ni pasivo ni neutral. Es paciente, pero es activo porque busca provocar algo, busca generar algo, busca eh, provocar una sacudida, por así decirlo. Pero también tiene que ser consciente y ser respetuoso de la otra persona para que esas sacudidas sean solo sacudidas y no se caiga en un acto de violencia, de faltar el respeto, de apresurar, de querer que la persona corra cuando apenas está caminando, por así decirlo. Entonces, pues eso, creo que respondiendo a estas dos preguntas, en conclusión le podría decir que es muy relativo. El tiempo de las sesiones es muy relativo, el tiempo de un proceso terapéutico es muy relativo, dependen de la persona, dependen de la interacción que tengan con los terapeutas, pero es necesario paciencia. Si tú como colega me estás escuchando, pues la invitación es esa, reflexionar qué tan paciente eres en realidad con tus pacientes, qué tanto manejas los tiempos según lo que dicen las teorías y qué tanto lo manejas según sea pertinente y ético para cada uno de tus pacientes y qué tanto llevas un proceso terapéutico a término porque en realidad ya es necesario terminarlo y qué tanto lo haces porque quieres terminarlo, porque andas corrigiendo a los pacientes, porque quieres hacerlo según las teorías. Entonces, pues creo que es una invitación también a que pensemos más allá de los libros, de los diagnósticos, de los manuales, de los autores y escuchemos más a nuestros pacientes y no nos preocupemos tanto y no nos preocupamos porque yo no me preocupo tanto por eso y sé que algunos colegas no se preocupan tanto por eso, porque para mí ya en estos momentos podrías decirles que no es tan importante, no es tan importante si abarco los 55 minutos o los 30, no es tan importante si un proceso dura 6 meses, 9 meses o dura 4 años. Creo que lo importante en realidad es que tanto podemos ayudar a las personas más allá de eso. Entonces, pues creo que con eso puedo terminar el día de hoy el video. Si tienen dudas, si tienen comentarios, ya saben. Si quieren sugerir algún tema, háganmelo saber en los comentarios. Y con eso terminamos hoy. Hasta entonces.